Los vastos salones de cristal del mando central del Imperio Celoniano bullían de actividad mientras el almirante Kefir revisaba los últimos informes de inteligencia de los territorios del borde exterior. Sus dedos escamosos recorrían la pantalla holográfica, descartando un sistema tras otro como insignificantes. El Imperio controlaba 3000 sistemas estelares, cada uno aportando recursos y personal a su dominio en constante expansión. Sin embargo, hoy, algo inusual había llamado la atención de su vigilancia. Se había detectado una nueva señal de radio primitiva del Reino de Arabia Saudita que emanaba de una pequeña estrella amarilla en un brazo espiral de la galaxia, poco destacable. La designación del sistema era Saúl III, aunque sus habitantes aparentemente llamaban a su mundo Tierra. Los oficiales de inteligencia de Kate llevaban varios meses monitoreando estas transmisiones, intentando determinar si esta especie representaba una amenaza potencial para los intereses celonianos. Los flujos de datos mostraban una civilización que apenas dominaba la propulsión química y los reactores de fusión primitivos. Sus naves espaciales más grandes eran toscas construcciones de metal que requerían enormes cantidades de combustible solo para alcanzar su propio satélite planetario. Kefir casi se divertía con sus limitaciones. Estos humanos, como se llamaban a sí mismos, seguían confinados en un solo sistema estelar y no mostraban signos de desarrollo más rápido que la velocidad de la luz. Mientras tanto, en las frías profundidades del espacio, cerca de la luna más grande de Júpiter, el comandante Jake Morrison pilotaba su nave patrullera en otro barrido de vigilancia rutinario. La Fuerza de Defensa de la Tierra Unida le había asignado la tarea de monitorear el sistema solar exterior para detectar cualquier actividad inusual, aunque la mayoría de sus colegas la consideraban una tarea inútil. La limitada tecnología de la Tierra apenas podía detectar objetos más allá de Neptuno, y mucho menos posibles amenazas del espacio interestelar. La consola de Morrison explotó repentinamente con alertas cuando los sensores de su nave detectaron señales de energía masivas moviéndose por el cinturón de asteroides. Las lecturas no se parecían a nada en la base de datos terrestre de fenómenos conocidos. El ingeniero jefe Danny Rodríguez corrió al puente, pálido, mientras confirmaba los datos de los sensores. «Comandante, estas lecturas de energía son desorbitadas», dijo Rodríguez con voz ligeramente temblorosa. «Lo que sea que esté ahí fuera está usando tecnología nunca antes vista». Morrison contactó de inmediato al comando terrestre, solicitando una conferencia de emergencia con la general Lisa Carter. El rostro curtido de la general apareció en la pantalla de comunicación, con expresión escéptica mientras Morrison explicaba la situación. Había pasado 30 años en el servicio militar y había visto innumerables falsas alarmas de los comandantes de patrulla. «Comandante Morrison, necesito que realice un diagnóstico completo de su conjunto de sensores», respondió Carter secamente. «Hemos tenido 3 fallas de equipo solo este mes. No voy a causar pánico en toda la red de defensa por otro fallo técnico». A pesar de la desestimación de la general, Rodríguez continuó analizando las señales de energía. Su formación en ingeniería le decía que estas lecturas eran auténticas. Los niveles de potencia sugerían sistemas de propulsión mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera concebido jamás. Comenzó a compilar un informe detallado. Sabiendo que alguien de la comunidad científica terrestre podría tomar en serio sus hallazgos en el lejano mundo de Celas Prime, el subcomandante Bexile preparó su flota de exploración para su despliegue en el sistema ALMA. El almirante Kefir le había asignado la tarea de realizar una inspección más detallada de esta primitiva civilización humana. Bestol consideraba la tarea inferior a su cargo, pero órdenes eran órdenes. Sus 3 naves observarían a los humanos desde una distancia segura e informarían sobre sus capacidades tecnológicas. El viaje al ALMA solo tomó 2 días utilizando motores de salto cilonianos estándar. La flota de Bexal emergió del hiperespacio más allá de la órbita del planeta más exterior de los humanos, desplegando inmediatamente campos de sigilo para evitar ser detectado. A través de los sensores avanzados de su nave, observó los asentamientos humanos en su planeta vecino rojo y su satélite natural. Los hábitats rudimentarios y las instalaciones industriales básicas confirmaron todo lo que los informes de inteligencia iniciales habían sugerido. El Dr. Kevin Wright se sentó en su laboratorio en el Instituto de Investigación Oral observando datos gravitacionales que carecían de sentido según la física convencional. Sus instrumentos habían detectado distorsiones sutiles en el espacio-tiempo que sugerían la presencia de objetos masivos moviéndose a través de su sistema solar. Sin embargo, los telescopios ópticos no mostraban nada en esos lugares. Su colega, la doctora Amy Foster, se unió a él para revisar las lecturas anómalas. «Kevin, estas señales gravitacionales son consistentes con objetos aproximadamente del tamaño de naves espaciales grandes». Amy dijo:
con la voz llena de emoción y preocupación. Pero los patrones de desplazamiento de masa sugieren que están usando algún tipo de manipulación artificial de la gravedad. Wright asintió con gravedad. Había llegado a la misma conclusión, aunque dudaba en mencionar una posibilidad tan extraordinaria si sus cálculos eran correctos. Las naves extraterrestres operaban en su sistema solar con tecnología que violaba todo lo que la humanidad entendía sobre física. Comenzó a preparar un informe exhaustivo para el ejército, aunque dudaba que alguien tomara en serio sus hallazgos. El Alto Consejo Celoniano se reunió en su magnífica cámara de cristal viviente, cuyas paredes latían con patrones bioluminiscentes que reflejaban el estado de ánimo de los líderes allí reunidos. El emperador Zod presidía la reunión desde su trono de piedra meteórica tallada, observando con sus ojos antiguos a los diversos asesores militares y científicos que se habían reunido para discutir la cuestión humana. El almirante Kefir presentó su evaluación preliminar al Consejo. Los humanos parecían ser una especie primitiva típica de clase 3, con cierta promesa tecnológica, pero carecían de capacidad militar inmediata. Su población estaba confinada a un solo planeta con pequeños puestos avanzados en mundos cercanos. Y lo más importante, no mostraban signos de desarrollar la manipulación de materia exótica necesaria para viajar más rápido que la luz. Su Excelencia, recomiendo que clasifiquemos a esta especie como no amenazante y le asignemos recursos mínimos de monitoreo. Kae concluyó. Nuestro conflicto actual con la hegemonía de Krat requiere toda nuestra atención. Estos humanos no representarán ningún desafío significativo durante al menos 500 años, si es que alguna vez lo hacen, murmuraron los miembros del Consejo en señal de acuerdo. Los Kraramani se habían expandido agresivamente por la frontera oriental del imperio, capturando varios mundos mineros y amenazando rutas comerciales clave. Se necesitaban todas las naves y soldados disponibles para contrarrestar esta creciente amenaza. Desperdiciar recursos en una especie primitiva carecía de sentido estratégico. El emperador Zulk levantó la mano para pedir silencio. Que conste que la especie humana de Saúl III está clasificada como insignificante para los intereses imperiales. El subcomandante Vexel completará su misión de observación actual y presentará un informe final. Posteriormente, la monitorización de este sistema se reducirá a sondas automatizadas. Al finalizar la sesión del Consejo, ninguno de los líderes celonianos volvió a pensar en el pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla sin importancia. Habían tomado su decisión basándose en información incompleta y suposiciones culturales que resultarían catastróficamente erróneas. El imperio había sobrevivido durante milenios aplastando amenazas antes de poder desarrollarse. Esta vez, habían optado por ignorar a quienes percibían como primitivos inofensivos. El mayor error militar de la historia galáctica acababa de cometerse en una sala de cristal viviente, presenciado por seres que se consideraban los amos del universo. Habían pasado 3 años desde que el Imperio Celoniano desestimó a la humanidad por primera vez, considerándola insignificante. La guerra entre los celonianos y los Kergemani se había vuelto más brutal con cada mes que pasaba. Sistemas estelares enteros ardían mientras las dos potencias galácticas, a través de sus vastas flotas, se enfrentaban en un intento desesperado por obtener una ventaja estratégica. El almirante Keffer se encontraba constantemente redistribuyendo naves de sus tareas de vigilancia fronteriza para reforzar las principales líneas de batalla. En el sistema Próxima Centauri, una operación minera zaloniana trabajaba sin descanso para extraer minerales raros necesarios para su esfuerzo bélico. Las plataformas automatizadas llevaban meses operando sin incidentes. Sus tripulaciones se concentraban por completo en cumplir con las cuotas de producción. El supervisor jefe de minería, Nestol, prestó poca atención a la primitiva sonda que sus sensores detectaron aproximándose desde el sistema de Almas. La sonda era una simple construcción humana, apenas del tamaño de un transporte personal. Su motor de fusión básico y sus sensores rudimentarios la identificaban como tecnología humana típica. Sin embargo, cuando los sistemas automatizados de la sonda se activaron al detectar la plataforma minera, ocurrió algo inesperado. La sonda comenzó a transmitir escaneos detallados de tecnología celoniana a la Tierra mediante un método de comunicación previamente desconocido. El capitán Steve Parker, de la nave de exploración US Geraisen, estaba llevando a cabo la primera misión oficial de la humanidad en el espacio profundo cuando su oficial de navegación detectó las enormes señales de energía que se avecinaban. Parker se había ofrecido voluntario para esta misión, consciente de los riesgos que implicaba llevar su motor de fusión experimental al límite. Su oficial científica, la doctora Jennifer Walsh,
Trabajó frenéticamente para analizar las lecturas mientras su nave se acercaba a lo que parecía ser una estructura artificial. La plataforma minera celoniana dominaba el campo de asteroides alrededor de Próxima Centauri como una montaña metálica. Sus elegantes superficies y su arquitectura imposible desafiaban todo lo que los humanos entendían de ingeniería. Cuando Parker intentó establecer comunicación, la respuesta llegó en forma de rayos de energía que las primitivas computadoras de su nave no podían transmitir. El Dr. Walsh, intérprete, logró activar los protocolos de traducción universal que los lingüistas terrestres habían desarrollado para este escenario específico. El proceso tardó varias horas, pero finalmente una voz emergió de la estática. El ser que habló se identificó como el supervisor Nestle del C. Imperio Jónico. Parker sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de que la humanidad acababa de establecer su primer contacto con una civilización alienígena. La conversación inicial fue incómoda y llena de malentendidos. A continuación, pareció sorprendido de que los humanos hubieran desarrollado viajes espaciales, preguntando repetidamente sobre sus capacidades de velocidad superior a la de la luz. Cuando Parker explicó que este era el primer viaje interestelar de la humanidad y que les había llevado 3 años llegar a Próxima Centauri, la actitud del celaniano pasó de la curiosidad a la diversión desdeñosa. De vuelta en la Tierra, la presidenta Ellen Brooks recibió la transmisión de la nave del capitán Parker con una mezcla de emoción y terror. La existencia de civilizaciones alienígenas había sido teórica hasta ese momento. Ahora su especie se enfrentaba a la realidad de que no estaban solos en el universo. Inmediatamente convocó una sesión de emergencia con sus principales asesores en el búnker seguro bajo la Casa Blanca. El secretario de Defensa, Paul Martínez, revisó la información inicial con creciente preocupación. La tecnología alienígena descrita por el equipo de Parker estaba siglos por delante de cualquier cosa que la humanidad poseyera. El almirante Robert Kahn, jefe del Estado Mayor Conjunto, enfatizó las implicaciones militares de esta brecha tecnológica. Si estos celonianos decidían ver a la humanidad como una amenaza, las defensas de la Tierra serían completamente inútiles. El Dr. Kevin Wright se vio repentinamente elevado de investigador desconocido a científico más importante del planeta. Sus estudios gravitacionales previos habían sido desclasificados y distribuidos a todos los principales centros de investigación de la Tierra. El presidente Brooks le solicitó personalmente que liderara un nuevo programa clasificado para analizar cualquier tecnología alienígena que la misión de Parker pudiera recuperar. Mientras tanto, el supervisor Nestle presentó su informe al alto mando celoniano, describiendo a los humanos como una curiosidad más que una preocupación. Señaló su tecnología primitiva y su aparente aislamiento dentro de su sistema natal. El hecho de que su nave más rápida necesitara años para llegar al sistema estelar más cercano confirmó su clasificación como una especie no amenazante. El ingeniero Tony Richards trabajaba en los astilleros lunares, la instalación de construcción más avanzada de la humanidad. Cuando se recuperaron fragmentos de materiales exóticos de la estela de las naves celonianas, su equipo recibió órdenes prioritarias de analizarlo todo. Trabajando junto a la especialista en sistemas Rachel Moore y el físico Dr. Greg Coleman Richards, comenzó el minucioso proceso de ingeniería inversa de tecnología alienígena. Los materiales desafiaban el análisis convencional. Parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente y respondían a las entradas de energía de maneras que violaban la física conocida. Las pruebas preliminares del Dr. Coleman sugirieron que estos materiales podían manipular el espacio-tiempo, proporcionando la clave para viajar más rápido que la luz, algo que la humanidad necesitaba desesperadamente. La guerra entre los celonianos y los Krat alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando los Krat lanzaron ataques sorpresa contra 3 mundos fronterizos. El devastador asalto tomó a los defensores celonianos completamente desprevenidos, lo que resultó en la pérdida de millones de civiles e instalaciones militares críticas. El emperador Zulk ordenó la movilización inmediata de todas las fuerzas disponibles para contrarrestarlo. La ofensiva Krat. El almirante Kett se vio obligado a tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos. Todas las naves y soldados eran necesarios en el frente. Las estaciones de monitoreo y las flotas de patrulla que habían estado observando especies primitivas por toda la galaxia fueron llamadas a unirse a los grupos de batalla principales. Las sondas automatizadas que quedaron atrás tendrían que ser suficientes para mantener la vigilancia sobre mundos insignificantes como la Tierra. El subcomandante Bexel recibió órdenes de abandonar su puesto de observación en el sistema de Almas e informar al frente de guerra de inmediato. Sus 3 naves abandonaron el espacio humano sin ceremonias, dejando solo un puñado de sensores pasivos para monitorear las transmisiones de radio. El Imperio Celoniano había dejado de vigilar a la humanidad en el momento exacto en que dicha observación era más crítica. La DRA
Jennifer Walsh publicó su primer análisis del encuentro alienígena en las revistas científicas clasificadas establecidas para esta nueva era del conocimiento humano. Sus estudios lingüísticos sugirieron que los celonianos pertenecían a una vasta comunidad galáctica que había existido durante milenios. La humanidad no solo se encontraba con una especie alienígena, sino que estaba descubriendo una civilización entera de mundos interconectados. El presidente Brooks autorizó la expansión del programa de exploración del espacio profundo a pesar de los enormes costos que implicaba. Si la humanidad quería sobrevivir en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas, necesitaba comprender la tecnología y la política que regían las relaciones interestelares. El capitán Parker recibió órdenes de continuar su misión y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la situación galáctica en general. Al comenzar el segundo año de contacto abierto, la humanidad seguía sin ser consciente de que su mayor ventaja está a punto de presentarse. La distracción del Imperio Celoniano con la guerra de Kraraft brindaría la oportunidad perfecta para un rápido avance tecnológico, pero solo si los científicos e ingenieros de la Tierra lograban desvelar los secretos de la tecnología alienígena antes de que fuera demasiado tarde. Los laboratorios bajo las montañas de Colorado bullían de actividad mientras la doctora Sandra López lideraba el proyecto Prometeo en su tercer año de desarrollo. El programa clasificado había pasado de ser un pequeño equipo de investigación al proyecto militar más importante de la humanidad. Utilizando fragmentos de tecnología saloniana recuperados de diversas fuentes, su equipo había logrado avances que parecían imposibles tan solo unos meses antes. Los materiales exóticos recuperados de las estelas de naves alienígenas habían revelado secretos sobre la manipulación del espacio-tiempo que revolucionaron la comprensión humana de la física. La DRA. López trabajaba 18 horas al día junto a su equipo de brillantes ingenieros y científicos. Sabiendo que su trabajo podría determinar si la humanidad sobrevivía a su introducción a la política galáctica, el general William Hayes se encontraba en el centro de mando de la recién construida base Titán, observando la construcción de la primera nave de guerra de la humanidad capaz de volar más rápido que la luz. La enorme instalación se había construido en completo secreto utilizando recursos desviados de programas espaciales civiles. Su equipo táctico incluía a la coronel Susan Clark, cuya planificación estratégica había impresionado a los líderes militares de todas las ramas del servicio. Los informes de inteligencia del mayor Frank Turner pintaban un panorama sombrío de la situación galáctica. La guerra entre el Imperio Celoniano y los Kratmani había consumido sectores enteros con cifras de bajas que asombraban la imaginación humana. Ambos bandos parecían dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria, lo que sugería que ninguno dudaría en eliminar amenazas potenciales como la humanidad. El capitán Alex Morgan recibió su asignación al mando de la US Phoenix con sentimientos encontrados. La nave representaba el mayor logro tecnológico de la humanidad, pero también conllevaba la enorme responsabilidad de realizar misiones de reconocimiento en una galaxia en guerra. Su ingeniera jefe, Lisa Brown, había pasado meses aprendiendo la tecnología alienígena. Esto hizo posible viajar más rápido que la luz. El primer vuelo de prueba de la Phoenix superó todas las expectativas. El exótico motor de materia de la nave le permitió cruzar distancias interestelares en días en lugar de años. La tripulación de Morgan se maravilló de su capacidad para visitar sistemas estelares que, teóricamente, habían sido puntos de luz apenas unos meses antes. Sin embargo, su entusiasmo se vio atenuado por la constante conciencia de que podrían encontrarse con fuerzas hostiles en cualquier momento. Durante su tercera misión de reconocimiento, la Phoenix descubrió un puesto avanzado celoniano abandonado en un sistema denominado Alpha Centauri B. La instalación había sido evacuada apresuradamente, dejando atrás valiosa tecnología y sistemas de almacenamiento de datos. La ingeniera jefe Brown trabajó con cuidado para extraer información sin activar ningún protocolo de seguridad que pudiera alertar a las fuerzas celonianas distantes. Los datos recuperados revelaron el verdadero alcance del conflicto galáctico. El Imperio Cealoniano controlaba miles de mundos, pero la hegemonía de la artesanía había demostrado ser igualmente poderosa. Ambas civilizaciones poseían armas capaces de destruir planetas enteros, y ninguna mostraba inclinación alguna hacia la resolución pacífica de sus disputas territoriales. De vuelta en la Tierra, la doctora Nicole Adams hizo un descubrimiento crucial en el Centro de Investigación de Marte. Su análisis de núcleos de energía alienígena reveló efectos de túnel cuántico que podrían utilizarse como arma contra sistemas de blindaje avanzados. Trabajando con el investigador Carl Jackson, desarrolló diseños teóricos de armas capaces de penetrar defensas muy superiores a todo lo que la humanidad hubiera imaginado. La capacidad de fabricación en los astilleros lunares se expandió rápidamente a medida que los ingenieros aprendieron a producir tecnología alienígena utilizando métodos industriales humanos.
Tony Richard supervisó la construcción de componentes que parecían desafiar las leyes de la física. Su equipo había desarrollado nuevas técnicas que permitieron la producción en masa de exóticos manipuladores de materia y dispositivos de comunicación más rápidos que la luz. La almirante Patricia Kim tomó el mando de la creciente flota secreta de la humanidad desde su cuartel general en la base Titán. Al final del cuarto año, la Tierra poseía 47 naves de guerra avanzadas, cada una con la mejor tecnología alienígena que los ingenieros humanos podían reproducir. La flota permaneció oculta en el sistema solar exterior, fuera del alcance de detección de los sensores pasivos dejados por los celonianos. La guerra entre las principales potencias galácticas se intensificó a medida que ambos bandos dedicaban sus fuerzas de reserva a ofensivas desesperadas. El almirante Kefir se vio perdiendo posiciones estratégicas clave para preparar ataques que parecían anticipar las estrategias defensivas celonianas. Las redes de inteligencia del Imperio se habían visto comprometidas, y los retrasos en las comunicaciones causados por las grandes distancias involucradas hicieron casi imposibles las respuestas coordinadas. Las misiones de reconocimiento del capitán Morgan proporcionaron valiosas inteligencia sobre ambas facciones en guerra. El Fénix observó los principales movimientos de la flota y los resultados de las batallas desde distancias seguras, construyendo gradualmente una imagen completa de las capacidades militares galácticas. Los datos revelaron debilidades en ambas civilizaciones alienígenas que podrían ser explotadas por una fuerza más pequeña pero más flexible. La DRA. Jennifer Walsh continuó sus estudios lingüísticos, centrándose ahora en las comunicaciones militares interceptadas entre los imperios en guerra. Su trabajo de traducción reveló la creciente desesperación de ambos bandos a medida que el conflicto consumía recursos a una velocidad mayor a la que podían ser reemplazados. Ninguna civilización parecía capaz de lograr una victoria decisiva mediante operaciones militares convencionales. El desarrollo de la tecnología de armas humanas se aceleró a medida que los diseños teóricos de la Dra. Adams se probaban y perfeccionaban. El efecto túnel cuántico que ella había descubierto resultó devastadoramente efectivo contra los sistemas defensivos alienígenas. Los ingenieros humanos encontraron maneras de miniaturizar estas armas para su instalación en su creciente flota de naves de guerra avanzadas. El general Hayes autorizó la expansión de la base Titán para dar cabida a la creciente flota humana. Los equipos de construcción trabajaron sin descanso para construir instalaciones de mantenimiento y plantas de fabricación de armas. La base se había convertido en una pequeña ciudad dedicada por completo a preparar a la humanidad para un posible conflicto galáctico. La presidenta Brooks recibía informes periódicos sobre el proyecto Prometeo de la Dra. López y su equipo. Los avances científicos parecían casi mágicos, pero la presidenta comprendía que la supervivencia de la humanidad podría depender de estas tecnologías imposibles. Autorizó financiación ilimitada para el proyecto, manteniendo el más absoluto secreto sobre su existencia. Drat y Gemini lanzó una ofensiva masiva contra los sectores natales celonianos, comprometiendo sus flotas de batalla más poderosas en un intento desesperado por poner fin a la guerra mediante una acción decisiva. El ataque tomó por sorpresa a las fuerzas del emperador Zulk, lo que resultó en la pérdida de varios mundos industriales importantes y millones de militares. Al comenzar el quinto año de avance humano oculto, la flota del almirante Kim había crecido a más de 60 naves. Cada nave incorporaba mejoras basadas en tecnología alienígena recuperada y observaciones de combate de la guerra galáctica en curso. La humanidad poseía una potencia de fuego que podía desafiar a cualquier civilización galáctica importante. Aunque esta capacidad seguía siendo completamente desconocida para el resto de la galaxia, el escenario estaba preparado para la entrada de la humanidad en la política galáctica. Pero el momento y la forma de esa entrada determinarían si las especies de la Tierra se convertirían en libertadoras o conquistadoras. La rápida evolución de la capacidad militar humana había superado incluso las proyecciones más optimistas, creando oportunidades que nadie se había atrevido a imaginar tan solo unos años antes. La sala del trono de cristal del emperador ZK resonaba con los sonidos de una planificación militar desesperada mientras los comandantes celonianos luchaban por contener el avance Krat. El almirante Ket se encontraba ante enormes pantallas holográficas que mostraban el colapso de 3 importantes líneas defensivas tan solo en el último mes. El imperio estaba perdiendo la guerra y los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Su excelencia, debemos considerar soluciones no convencionales, dijo Ketur, con sus manos escamosas temblando ligeramente mientras señalaba las pantallas tácticas. Nuestra información sugiere que reclutar especies primitivas como fuerzas auxiliares podría proporcionar los efectivos necesarios para detener la ofensiva Krat. Los antiguos ojos del emperador Zulkas analizaron los flujos de datos que mostraban bajas masivas y el agotamiento de recursos en todo su imperio.
La guerra había consumido la riqueza de 1000 mundos y la victoria parecía cada vez más imposible por medios convencionales. La sugerencia de usar especies primitivas como carne de cañón era desagradable, pero potencialmente necesaria para la supervivencia. «Empecemos con los humanos de Sulri», ordenó el emperador. Mostraron cierta promesa en nuestras observaciones iniciales y su aislamiento. Los convierte en sujetos de prueba ideales para este programa. Envíen un solo crucero con escolta para entregar nuestro ultimátum. El capitán Vela recibió sus órdenes con una mezcla de orgullo y desprecio. Liderar la misión del ultimátum al mundo natal de los humanos se consideraba un honor. Aunque él personalmente lo consideraba indigno de su posición, su crucero, el Dominio, tenía suficiente potencia de fuego para devastar los asentamientos humanos primitivos. Aunque sus 2 naves de escolta proporcionaban intimidación adicional, el viaje a Soul duró 3 días utilizando motores de salto celonianos estándar. El capitán Belur emergió del hiperespacio en el límite del sistema humano, transmitiendo inmediatamente demandas de rendición en todas las frecuencias que sus naves podían detectar. El mensaje era simple: someterse a la autoridad celoniana y prestar servicio militar o enfrentarse a la aniquilación total. El capitán Marcus Webb realizaba tareas de patrullaje rutinario cerca de Neptuno cuando sus sensores detectaron la flota alienígena. El UES Defiance representaba los últimos logros tecnológicos de la humanidad, aunque su avanzada capacidad. Las fuerzas permanecieron ocultas bajo un casco de aspecto convencional, esperando. Su oficial táctica, la teniente Sarah Davis, confirmó que las naves que se aproximaban coincidían con los patrones de diseño cilonianos de sus archivos de inteligencia. Webb contactó de inmediato con el almirante Kim en la base Titán, recibiendo autorización para interceptar la flota alienígena antes de que pudiera llegar a la Tierra. A su nave se unieron otras 2, la UES Victory, al mando de la capitana Sandra Price, y la UES Thunder, comandada por el capitán Derek Johnson. Las 3 naves se movilizaron para interceptar a los celonianos, manteniendo la apariencia de tecnología humana primitiva. El capitán Belur observó con diversión cómo las rudimentarias naves humanas se acercaban a su formación. Sus motores de fusión básicos y sus primitivos diseños de casco confirmaban todo lo que el Imperio había asumido sobre las limitaciones tecnológicas humanas. Esperaba que los humanos se rindieran inmediatamente al recibir su ultimátum, como hacían la mayoría de las especies primitivas al enfrentarse a la superioridad militar celoniana. Naves humanas, apaguen sus armas y prepárense para el abordaje. Valur, transmitió, la resistencia resultará en la destrucción inmediata de su mundo natal y de todos sus habitantes. La respuesta del capitán Webb sorprendió al comandante cealoniano. Flota zeloniana, se les ordena abandonar este sistema. Inmediatamente. Cualquier acción hostil será respondida con la fuerza apropiada. Los primeros disparos se produjeron cuando el capitán Belur activó los sistemas de armas de su nave, en lo que supuso sería una breve demostración de potencia de fuego superior. Su rayo de energía impactó la nave humana líder, esperando ver cómo sus escudos primitivos colapsaban y el blindaje del casco se vaporizaba. En cambio, sus armas parecieron no tener ningún efecto sobre los sistemas defensivos de la nave humana. La oficial de armas en jefe Linda Bell coordinó el contraataque humano desde su posición a bordo del Defiance. Las armas de túnel cuántico desarrolladas por la Dra. Adams demostraron ser devastadoramente efectivas contra la tecnología de escudo saloniana. Las barreras defensivas del crucero alienígena colapsaron en segundos, dejando su casco expuesto a un fuego de armas que debería haber sido imposible para una especie primitiva poseer. La batalla duró menos de 10 minutos. El crucero del capitán Velares explotó en un brillante destello de detonación de materia exótica. Mientras sus naves de escolta huían presas del pánico hacia los confines del sistema, las tripulaciones celanianas supervivientes transmitieron advertencias desesperadas sobre las capacidades militares humanas que parecían contradecir todo lo que el Imperio entendía sobre desarrollo tecnológico. El general Hayes autorizó la Operación Estrella Oscura a pocas horas de concluir la primera batalla. La flota oculta del almirante Kim emergió de su escondite en el sistema solar exterior, revelando el verdadero alcance de la preparación militar humana. 30 naves de guerra avanzadas lanzaron ataques simultáneos contra instalaciones celonianas en 6 sistemas estelares, atacando relés de comunicación y depósitos de suministros con una precisión devastadora. Los ataques se coordinaron para maximizar la confusión y minimizar la capacidad del enemigo de responder eficazmente. Naves humanas aparecieron sin previo aviso en sistemas que se consideraban seguros, atacando instalaciones clave antes de desaparecer en el hiperespacio. La estructura de mando militar de Celonia se vio incapaz de coordinar las respuestas a medida que su comunicación se interrumpía. Las redes fallaron en varios sectores.
El capitán Morgan lideró un equipo de asalto para capturar el centro de mando regional celoniano en Wolf 359. Su nave, la Phoenix, estaba acompañada por naves comandadas por la comandante Janet Scott y el teniente Ben Rollers, formando una fuerza de asalto pequeña pero muy efectiva. Su objetivo principal era obtener información sobre las capacidades militares y la planificación estratégica celonianas. El asalto a VF-359 demostró el alcance del avance tecnológico humano. Los sistemas defensivos salonianos que habían protegido la instalación durante siglos resultaron inútiles contra las armas humanas. Los escudos de la estación colapsaron bajo los ataques de túnel cuántico, mientras que sus defensas automatizadas fueron desbordadas por sistemas de objetivos que parecían predecir sus movimientos. El almirante Nesron fue hecho prisionero cuando fuerzas humanas abordaron su estación de mando. El exsupervisor de Próxima Centauri había sido ascendido a comandante regional tras su contacto inicial con la humanidad, pero su conocimiento de las capacidades humanas se había vuelto peligrosamente obsoleto. Su captura le proporcionó acceso a las bases de datos militares celonianas que contenían información estratégica sobre todo el conflicto galáctico. El Dr. Wright analizó los datos celonianos capturados desde su nuevo puesto como coordinador de inteligencia estratégica. La información reveló la ubicación de instalaciones imperiales clave, movimientos de tropas y líneas de suministro en todo el espacio celoniano. Más importante aún, confirmó que las dos principales potencias galácticas estaban agotadas por su prolongado conflicto y eran vulnerables a la intervención de una nueva fuerza militar. Las noticias de las victorias humanas se difundieron a través de las redes de comunicación subterráneas mantenidas por especies esclavizadas en todo Celon. Territorio Ian. Razas que habían sido conquistadas siglos antes comenzaron a cuestionar la reputación de invencibilidad del imperio. Movimientos de rebelión, que habían permanecido latentes durante generaciones, comenzaron a planear levantamientos coordinados contra sus opresores celonianos. El impacto psicológico de estas derrotas resultó tan devastador como sus consecuencias militares. Los comandantes celonianos, que nunca habían experimentado la derrota a manos de especies primitivas, se encontraron cuestionando las suposiciones fundamentales sobre la superioridad imperial. La cosmovisión del imperio se desmoronaba a medida que llegaban informes de fuerzas humanas que desmantelaban sistemáticamente posiciones defensivas supuestamente inexpugnables. El emperador Zotk recibió los primeros informes de acción militar humana con una incredulidad que rápidamente se transformó en terror. La especie primitiva, a la que había descartado como insignificante carne de cañón, poseía armas capaces de penetrar las defensas más avanzadas de su imperio. La guerra. Con los Krat había agotado sus reservas, dejándolo vulnerable al ataque de un enemigo que nunca había considerado una amenaza. El Consejo de Guerra de Kratmani recibió información. Informe sobre las derrotas celonianas con una mezcla de emoción y confusión. El alto comandante Zeaner estudió los flujos de datos que mostraban misteriosos ataques a instalaciones imperiales por parte de fuerzas desconocidas que utilizaban tecnología armamentística avanzada. La perspectiva de que los celonianos se enfrentaran a un nuevo enemigo presentaba oportunidades que los líderes Krat nunca habían anticipado. «Desplieguen nuestras flotas de reserva de inmediato», ordenó Zakar a sus subordinados. Si los celonianos se distraen con esta nueva amenaza, debemos aprovechar todas las ventajas estratégicas mientras sus defensas se debilitan. La ofensiva Krat atravesó las líneas defensivas celonianas que se habían mantenido firmes durante meses. El mundo industrial de Alon 7 cayó en cuestión de días, ya que los desmoralizados defensores celonianos abandonaron sus posiciones antes que enfrentarse al cerco. El emperador Zalk observó cómo su imperio se desmoronaba desde múltiples direcciones mientras los ataques humanos interrumpían sus redes de comunicación y las fuerzas de las naves capturaban sistemas clave. El almirante Kim se encontraba en el centro de mando de la base Titán, rodeado de pantallas tácticas que mostraban el despliegue de la flota ampliada de la humanidad. Los esfuerzos de construcción habían producido más de 100 naves de guerra avanzadas mediante operaciones de fabricación ininterrumpidas, cada nave incorporada. Las mejoras aprendidas en enfrentamientos previos con las fuerzas celonianas, la fase final de la Operación Estrella Oscura, se dirigieron al propio sistema capitalino celoniano. La almirante Kim lideró personalmente la flota de asalto, consciente de que el éxito determinaría el lugar de la humanidad en la política galáctica para las generaciones venideras. Su fuerza incluía comandantes veteranos como la capitana Webb, la capitana Parker y la capitana Morgan. Cada una lideraba escuadrones de las naves de guerra más avanzadas que la humanidad jamás había producido. El acercamiento a Celios Prime requirió una cuidadosa coordinación entre las fuerzas humanas. Navegaron a través de múltiples perímetros defensivos. El sistema natal celaniano contenía fortalezas orbitales que habían protegido la capital imperial durante más de 1000 años.
Estas instalaciones contaban con armas lo suficientemente potentes como para destruir flotas enteras, pero sus sistemas defensivos habían sido diseñados para contrarrestar la tecnología galáctica convencional. La capitana Webb lideró la primera oleada de ataques contra el anillo defensivo exterior. Su nave, Defiance, encabezó un asalto que parecía imposible según los estándares militares tradicionales. Las armas de túnel cuántico desarrolladas por científicos humanos demostraron ser devastadoramente efectivas contra las plataformas orbitales celonianas. Las barreras defensivas, que habían resistido siglos de pruebas, se derrumbaron a los pocos minutos de entrar en contacto con armas humanas. La batalla espacial sobre Helios Prime duró 6 horas y se conoció en toda la galaxia como la Batalla del Cielo de Cristal. Las naves humanas se movieron con precisión a través de un fuego defensivo que debería haber sido imposible de sobrevivir. Sus avanzados sistemas de puntería y escudos de materia exótica les permitieron enfrentarse a múltiples naves enemigas simultáneamente con mínimas bajas. La coronel Clark coordinó el primer asalto planetario humano en la historia galáctica. Cuando sus fuerzas terrestres aterrizaron en el continente principal de Helio Prime, sus tropas recibieron el apoyo de especies esclavas liberadas que se habían unido a la rebelión contra sus antiguos amos. La visión de humanos primitivos liderando sofisticadas operaciones militares confundió a los defensores celonianos, que aún no podían comprender cómo había sido posible un avance tan rápido. Las redes de inteligencia del Mayor Turner habían preparado el asalto terrestre mediante una cuidadosa coordinación con los movimientos de resistencia en todo el espacio celoniano. 17 mundos estallaron en levantamientos simultáneos a medida que las poblaciones esclavizadas se apoderaban de depósitos de armas e instalaciones de comunicación. La estructura de control centralizada del imperio colapsó, convirtiéndose en local. Los comandantes se encontraron aislados e incapaces de coordinar respuestas. El Dr. López reveló el arma definitiva de la humanidad durante la crucial batalla espacial sobre el planeta natal celoniano. El disruptor cuántico representaba el PIN. Un ejemplo de logro tecnológico humano. Capaz de desestabilizar los núcleos de materia exótica que impulsaban a los dreadnoughts celonianos más grandes. El primer despliegue de esta arma resultó en un fallo en cascada que destruyó la nave insignia del almirante Kefere y 3 naves de escolta. El impacto psicológico de ver su nave de guerra más poderosa, destruida por tecnología primitiva, rompió la resistencia celoniana restante. Capitanes de nave que habían servido al imperio durante décadas prefirieron rendirse antes que enfrentarse a armas que no podían comprender ni contrarrestar. El mito de la invencibilidad celoniana murió en los incendios sobre su propio mundo natal. El emperador Zulk se encontró atrapado en su palacio de cristal mientras las fuerzas terrestres humanas avanzaban por la capital. El antiguo gobernante que había comandado 3000 mundos ahora se enfrentaba a los representantes de una especie que había descartado como insignificante apenas años antes. Su guardia imperial abandonó sus puestos a medida que los sonidos de la batalla se acercaban a la sala del trono. El presidente Brooks llegó a Helios Prime a bordo de la nave diplomática USPAC Maker, acompañado por el general Hayes y el almirante Kim. El liderazgo humano había decidido que la rendición del imperio celoniano debía ser presenciada por sus máximas autoridades. El momento marcaría la transformación de la humanidad, de primitivos aislados a poderosos poderes galácticos. La ceremonia de rendición tuvo lugar en las ruinas del Palacio de Cristal, donde el emperador Zulk disolvió formalmente el imperio celoniano ante representantes de la especie que había subestimado. El documento de rendición se difundió por toda la galaxia, anunciando a todas las civilizaciones que la humanidad había emergido como una fuerza de liberación en lugar de conquista. Tras el colapso del imperio, se formó la Alianza de Liberación Galáctica bajo liderazgo humano. El capitán Morgan recibió el mando de la nueva estación base construida en órbita sobre la antigua capital imperial. La instalación sirvió como símbolo del compromiso de la humanidad para prevenir futuras tiranías galácticas mediante la fuerza y la cooperación diplomática. La DRA. Adams continuó su investigación en física avanzada en el Instituto de Investigación New Celia Prime, trabajando junto a científicos de docenas de mundos liberados. Sus descubrimientos revolucionaron la tecnología galáctica, pero ella seguía centrada en aplicaciones pacíficas en lugar de en el desarrollo de armas. Los principios de tunelización cuántica que había descubierto abrieron posibilidades para la velocidad de la luz, la comunicación y la generación ilimitada de energía. El coronel Clark estableció centros de entrenamiento para las fuerzas de defensa de los mundos recién independizados, compartiendo técnicas militares humanas con especies que habían estado esclavizadas durante siglos. Sus programas enfatizaban las estrategias defensivas y las tácticas de liberación en lugar de la conquista, reflejando la visión de la humanidad de una galaxia donde la libertad se protegía mediante la seguridad colectiva. 6 meses después de la caída del imperio,
la embajadora Sandra López se preparaba para las negociaciones de paz con los Kratmani. El antiguo enemigo había solicitado conversaciones tras presenciar la rápida derrota de la humanidad sobre sus antiguos rivales. La delegación de naves llegó con una fuerte escolta. Claramente nerviosa por tratar con la especie que había logrado en 2 años lo que no había logrado en décadas de guerra. La escena final del debut galáctico de la humanidad mostró la construcción de nuevas ciudades en mundos liberados. Con asesores humanos trabajando junto a poblaciones anteriormente esclavizadas para reconstruir sus civilizaciones, la galaxia se había transformado no por la conquista, sino por la simple creencia humana de que valía la pena luchar por la libertad. El imperio que una vez ignoró la amenaza humana solo existía en los libros de historia. Mientras la humanidad se había convertido en la guardiana de la libertad galáctica, la mayor subestimación de la historia galáctica había conducido a la liberación más inesperada en la historia de las estrellas.